Permíteme saludar en este momento Santiago Washington Abdalá, ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Ex embajador Abdalá, nuevamente, pues bienvenido. ¿Cuántos espacios aquí conversando con usted en NTN 24, aquí en nuestros diferentes programas, hablando de que esto era inminente y ya pasó? Sí. Embajador Abdalá. Sí, pasó. Sí, pasó y de alguna forma, Claudia, lo conversamos en más de una oportunidad. Creo que estábamos bien en el timeline. Creo que no estábamos bien en lo que sería la escenificación del proceso que viene de ahora en adelante. Quiero ser muy claro. Me produce tranquilidad el hecho de la caída de Maduro. Enorme tranquilidad. Me parece que eso es lo necesario para el pueblo de Venezuela. No me da tranquilidad el planteo de transición que plantea, que por lo menos describe el presidente Trump y algunas líneas de Rubio. Con franqueza no es lo que yo estaba esperando. Estaba esperando un planteo mucho más vinculado a un respeto nítido del resultado del 28 de julio del 2024. Me parece que en esto hay que insistir, que la comunidad internacional tiene que insistir en este tema porque ese es el punto de legalidad, de legitimidad de un momento. Yo diría que hay que devolverle a Venezuela, que es el momento de su propia soberanía. No es menor esto, porque lo que se hizo es muy grande, es enorme, tiene toda la complejidad técnica de ser una extracción casi que con un grado de pulcritud soberbia, pero si no está acompasado con el respeto de la voluntad de los venezolanos, me parece que no nos estamos entendiendo y estamos hablando en dos idiomas distintos. Rubio es un tipo muy inteligente, sabe perfectamente a lo que estamos refiriendo los demócratas, los liberales, cuando decimos devolverle a los venezolanos la conducción de su destino. Eso quiere decir respetar a Edmundo González Urrutia y respetar a María Corina Machado. No hay que repetirlo más porque Marco Rubio lo conoce perfectamente y el propio hijo del presidente Trump, al haber tenido conversaciones con María Corina Machado, sabe perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. De lo contrario, entonces, si el camino es otro, me parece que las complejidades van a ser muy otras y eso no lo quiere nadie. En Venezuela lo único que quiere el pueblo venezolano es que se le respete su designio, su designio propio, su propia voluntad, su decisión. Y ese es un camino que me parece que está marcado y sentenciado. En eso no me quedé satisfecho en relación a la declaración del presidente Trump. Toda la logística me ha parecido impecable, cómo se ha producido me ha parecido impecable, pero las historias requieren final feliz, final completo. Acá todavía no tenemos el final feliz. Falta entender esto por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo tiene que entender de manera muy consciente, porque si no, de lo contrario, comete un gran error. Comete el gran error de hacer algo importante, liberador, y en los hechos luego lo que termina es haciendo una construcción muy sesentista, muy setentista, que eso es lo que el mundo no quiere ver. Si el presidente Trump lo que quiere es la aprobación y el aplauso de la comunidad internacional, lo que tiene es que devolverle a los venezolanos la conducción de su destino. Punto. Si lo que quiere es eso, lo va a lograr por el camino justamente de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Si lo que pretende es una transición con Delcy y esto ya se pone complicado y no es exactamente lo que creo que los venezolanos quieren. A ver, a los venezolanos les da lo mismo de mal Maduro, Delcy, Jorge Rodríguez, toda esa barra no los quieren ver más. Eso es lo que el gobierno norteamericano tiene que entender. Esto no es un cambio coreográfico, esto no es una escenografía menor, este es un tema sustantivo. O lo uno o lo otro. La democracia no se hace a medias, se hace de verdad. Y si Estados Unidos tuvo esta participación, obviamente que en clave de contraterrorismo y la lógica de Estados Unidos, capítulo 50, lo entiendo perfectamente. Pero los que miramos el mapa geopolítico internacional, lo que decimos es: devuélvanle la democracia a Venezuela. Y para devolverle la democracia a Venezuela hay que devolvérsela a aquellos a los que los venezolanos votaron y eligieron. Punto. No tiene mucho misterio el asunto. Sí, señor ex embajador Washington Abdalá, usted me ha dado en el punto clave de la noticia, porque más adelante, después de todas estas explicaciones que dan
Tanto Donald Trump como Hexet, como Kane, el general Kane, como Marco Rubio, vinieron las preguntas de los periodistas. Y en una de las respuestas, que es lo que nos ha generado la inquietud, que usted muy bien resalta, nos gusta hablar con las personas que tienen esa capacidad de ver exactamente y encender el punto clave de la noticia. Dice Donald Trump que hablaron con la que ellos pusieron de vicepresidente, refiriéndose a Delcy Rodríguez, y diciendo, bueno, usaba un término parecido al término de simpática. Ella estuvo agraciada, no tenía elección, pero como dando a entender que trabajarían con ella en esta transición. Jefferson, vamos a ver si podemos repetir y escuchar exactamente eso, Jefferson. Eso es muy importante, Claudia, porque el presidente Donald Trump mencionó que su secretario de Estado, Marco Rubio, había tenido una conversación larga con ella en la que, pues, según ha dicho el presidente Trump, la vicepresidenta de la dictadura o la segunda al mando de la dictadura, les dijo que ella haría lo que los Estados Unidos necesite y que, pues, no tenía ningún tipo de elección. Escuchemos exactamente lo que dijo el presidente, que es lo que ha generado ese comentario que ha explicado el ex embajador Abdalá y que también en este momento preocupa a muchos venezolanos. Tienen un vicepresidente que fue nombrada por Maduro. Tuvo una conversación larga con Marco Rubio y dijo, vamos a hacer lo que quiera que necesiten. Creo que fue agraciada, pero no tenía elección. Nosotros vamos a hacer esto bien. No vamos a hacer simplemente esto con Maduro y simplemente largarnos. Si nos hubiéramos ido, habría 0% de recuperarla. Vamos a recuperar la infraestructura con dinero, miles de millones de dólares, y utilizar ese dinero en Venezuela. Y el mayor beneficiario va a ser el pueblo de Venezuela. Y también, no puedo subrayarlo lo suficientemente fuerte, la gente que fue sacada de Venezuela, que ahora está en los Estados Unidos, algunos quieren francamente quedarse y otros quieren regresar. Ahí hay algo de ambigüedad, porque luego dice que tampoco se van a contentar con que quede alguien del régimen de Maduro. Pero luego más adelante una periodista le pregunta a Donald Trump si han hablado con María Corina Machado sobre todo esto y sobre la transición, Jefferson. Así es, Claudia. Esta parte también llamó muchísimo la atención porque en ese aparte específicamente dijo que, pues, sería para ella muy duro ser líder. Es una gran mujer, pero no tiene respeto de su nación. Esa declaración también causó impacto dentro de esa declaración que entregó el presidente Donald Trump, pero también habló sobre María Corina horas antes ante la cadena Fox News. Escuchemos. Bueno, sería muy duro para ella ser la líder. Ella no tiene todo el poder del país, pero... Bueno, lo que dijo exactamente en la rueda de prensa es que María Corina no tenía el poder. El respeto sí, pero no el poder. Fue lo que dijo exactamente Donald Trump al responder a este periodista. María Corina, no ha hablado con ella. Ella en ese momento no tiene el poder. Bueno, viendo esto, ex embajador ante la OEA de Uruguay, ante la OEA Washington, Abdalá, nos quedan muchas preguntas. ¿Trabajarán con Delcy Rodríguez hasta que entregue o dé la orden de entregar y luego ya procederán a trabajar en conjunto con Edmundo González, con María Corina Machado? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la duda que hay aquí? Claudia y Jefferson, yo soy bastante pragmático en estas cosas, no pierdo el tiempo y creo que hay que decir, francamente, en lo personal, lo que hay que decir. El gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión radical y extrema y yo diría que buena parte del planeta aplaude la caída del dictador Maduro, número uno. Número dos, buena parte del planeta lo que quiere ver también es un proceso de transición democrático. Yo no sé cómo lo imagina Estados Unidos, pero lo tiene que imaginar en conversación con las autoridades electas legítimamente en Venezuela, que es Edmundo González Urrutia y el movimiento que obviamente lidera María Corina Machado. Eso lo sabe perfectamente Marco Rubio y si no convendría que se lo aclarara al presidente Trump, porque ese es el designio de los venezolanos. Ese es el único camino posible que hay. De lo contrario, atención, si Estados Unidos irrumpe en otro tipo de tembladeral,
No quiero creer que estamos volviendo a los 60 o a los 70. No lo quiero creer. Si eso es así, entonces hemos estado equivocados creyendo que el camino de la recuperación democrática era el que creíamos en la democracia. No quiero creer eso. Entonces, como esta tercera escenografía la elimino, vuelvo a la segunda y creo que lo que tenemos que hacer es insistirle a Marco Rubio, insistirle al presidente Trump que el camino es solo uno. Los tiempos, los días, las semanas, veremos. Ese será un tema que habrá que manejar, porque también hay un tema de seguridad dentro de la propia Venezuela, que no es un tema sencillo, y eso también hay que poner mucha meditación y mucha cabeza para que la paz le gane justamente al alma de los venezolanos. No estoy seguro de si esta es una situación en donde estamos arrojando pasos, está arrojando algún líquido que puede ser incandescente o generar algún grado de combustión mayor. Quisiera creer que hay más paz que otra cosa, pero con franqueza me parece que hay que esperar las próximas horas. Esto recién acaba de producirse. Hay quizás algo de un plan muy metódico armado por parte de los Estados Unidos para el día después. Quiero creer que lo que hubo fue una operación de inteligencia, de logística, de extracción, y no se pensó demasiado en el proceso de ahora en adelante. Bueno, el proceso de ahora en adelante tiene que contar, obviamente, con la presencia inevitable de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado. Yo creo que esto puede ser perfectamente revisable en el diccionario de los gobernantes norteamericanos. Yo creo que ellos lo van a terminar entendiendo porque es básicamente lo que quieren los venezolanos. Esa es mi impresión. Absolutamente, ex embajador, porque aquí hay un tema de legitimidad. Y lo único que le da legitimidad a este proceso del derrocamiento de Nicolás Maduro, no hablemos de derrocamiento porque técnicamente eso sería un presidente con mayor legitimidad, pero claro, de la salida, de la extracción, de la captura de Nicolás Maduro, es que el siguiente paso sea llevar a cumplir la voluntad soberana del pueblo venezolano que se expresó en las urnas claramente el 28 de julio del año 2024. Eso sería lo único que garantice que todo este proceso cumpla unos pasos hacia la legitimidad. La legitimidad, Claudia, de que la gente en Venezuela haya tomado la decisión de su futuro y su destino. Claudia y Jefferson, acá hay dos ángulos de análisis. Uno es el interno de Estados Unidos, que yo entiendo, lo mira desde su soberanía, la integridad de sus vidas, el tema de mirarlo desde la agresión de lo que puede ser un narcoterrorismo, un cartel que violenta la propia seguridad de lo que es la vida interna de los Estados Unidos. Otra es la lectura que se hace desde el plano geopolítico, que hemos hecho en más de una oportunidad con ustedes, donde un país está secuestrado por una dictadura, que también es simétrico al razonamiento que ha hecho Marco Rubio a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene que decantar en estas horas y en estos días parte de su narrativa. Acá falta algo que es justamente porque no te tengo por qué recordar, Claudia y Jefferson, el gobierno de los Estados Unidos siempre estuvo muy próximo a don Edmundo González Urrutia y fue pujante en el reconocimiento del protagonismo de don Edmundo González Urrutia. Así que no se puede borrar con la mano lo que se escribió en una esquina. Me parece que hay que ordenar un poco las cajas de dominó y poner la secuencia como corresponde para empezar a recorrerla. Quiero creer que eso es lo que está pasando, la presión de las circunstancias, de la hora. Quiero creer que es eso, seamos inteligentes y tratemos de empujar para que este sea el lado correcto del recorrido de la historia. Si no, de lo contrario, estaremos ante algo que es completamente estrafalario. Y no quiero creer que lo estrafalario nos gana, sino que nos gana el sentido común, la coherencia y la sensatez. Si el presidente Trump lo que quiere es reconocimiento internacional ante una acción que desarrolló y que tiene, obviamente, un beneficio para la población venezolana, solo eso es enganchable con esto otro que estamos diciendo. Si no, de lo contrario, esto queda cojo, esto queda trunco, esto queda mal. Falta el otro 50% de la historia. No hay vuelta. El otro 50% de la historia, si es, queda por ver, lo veremos en los próximos días. De momento, Nueva York parece que será el destino de Nicolás Maduro, donde enfrentará a la justicia por esos cargos que pesan contra él, varios por corrupción, por narcotráfico, por terrorismo
entre otros. Le quiero preguntar también, a propósito de esta conversación y de la información que nos está proporcionando, por las reacciones que hay en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. NTN 24 ha podido confirmar que el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a varios congresistas a las 4:30 de esta mañana. A las 4:30 de la mañana, Marco Rubio llamó a varios congresistas y senadores personalmente para informar al Congreso y al Senado de esta operación de Estados Unidos, entre ellos Carlos Jiménez y otros. Mi pregunta es, ¿qué le diría usted a los congresistas y a los senadores demócratas, los de la oposición, que están siendo críticos con la operación? Algunos de ellos la han calificado de ser un error. Es el caso, por ejemplo, del senador Rubén Gallegos. Otros cuestionan su legalidad. ¿Usted qué le diría a la oposición que hoy cuestiona esta operación llevada a cabo por Estados Unidos? Más bien, no te voy a corregir la pregunta, tú sos el propietario de la pregunta, pero más bien te diría esto. ¿Qué va a ser lo que van a decir los congresistas cuando se abra el Congreso el lunes y el martes? ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo ya te digo lo que va a pasar. Va a haber un canto de sirenas crítico y la única manera de que eso se pueda alivianar es si usted dice, mire, se hizo esto porque el dictador obviamente estaba actuando de manera ilegítima, irregular e ilegal, se está tratando de devolver el proceso de recuperación democrática a un país, se está tratando de consagrar una libertad y se está tratando de evitar una acción narcoterrorista como la que teníamos. Si usted recorre ese espinel, probablemente es mucho más difícil para los parlamentarios decir, mire, se está actuando de manera errática. No, se está actuando en base al título 50 de la propia Constitución norteamericana que habilita este tipo de operaciones. Basta leerlo, son operaciones que tienen esa naturaleza, algunas son de carácter clandestino. El presidente está completamente habilitado para desarrollar este tipo de acciones. Ahora, está habilitado para desarrollarlas, pero a posteriori lo que tiene que tener es una justificación. Bien, una parte de la justificación la tiene porque todos vimos el auto de imputación de lo que hace Nicolás Maduro y los otros individuos que están ahí referidos. Pero esto también requiere este otro capítulo, el capítulo político de libertades, de recuperación democrática al que estoy haciendo referencia. ¿O algún congresista va a estar feliz con instalar un gobierno que tenga una especie de naturaleza títere en Venezuela? Nadie quiere eso, nadie. No creo que haya ningún congresista de los Estados Unidos, ni demócrata, ni republicano, que aplauda un aval de esa naturaleza. Así que lo que me parece es que hay que revisar la narrativa para el lunes, martes de la semana que viene, tener esto secuenciado como corresponde, lógica y racionalmente. Me parece que es eso lo que hay que decir a los congresistas. Tranquilos, se va por el buen camino, estamos aventando una agresión terrorista y estamos recuperando una línea de redemocratización en un país que sentimos hermano y al que tenemos necesidad de ayudar. Punto. Es eso lo que hay que decir. Y es eso lo que hay que hacer. Ex embajador, antes de marcar una pausa comercial, muy concretamente, ¿usted qué le respondería entonces a quienes hoy perciben que esta podría ser una transición política acertada? O sea, hay quienes podrían pensar que al interpretar estas palabras del presidente Donald Trump está teniendo en cuenta un sector del chavismo para hacer una transición más eficaz, más pragmática y menos idealista, que es lo que quisiéramos todos. Yo te voy a decir la verdad, yo conozco bastante el proceso de transiciones en América del Sur, algunas europeas también. No son fáciles ninguna es fácil, pero hay una zona donde vos podés transaccionar y dialogar y negociar y otra donde no podés. O sea, vos no te podés quedar con gente del régimen a la cabeza, porque si realmente te quedás con gente del régimen a la cabeza, es complicado. En todo caso, esa es una conversación técnica que habría que ver semanas, plazos, días. Lo único importante no es tanto la bisagra, sino los que están por venir, que son los que están preparados y que están legitimados por el pueblo venezolano. Eso es lo central. A ver, día más, día menos, ¿cuánto hace que estamos esperando que el señor Maduro desaparezca de escena? No calienta demasiado. Lo importante es esto, eso es a lo que estoy refiriendo. Lo importante son los que tienen que llegar, que tienen el aplauso y la legitimidad del pueblo venezolano. Eso es donde don Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tienen un grado de respetabilidad que por algo ha pasado lo que ha pasado. Yo creo que eso es lo único sensato a entender y a reflexionar en las próximas horas, me parece.